Bien. Eh, es interesante este tema del bautismo, aunque parece que no lo fuera así, pero yo quisiera empezar hoy día diciendo que la Biblia está cargada de simbolismo. No sé cuántos estemos muy al tanto de lo que significa el simbolismo, ¿no? Eh, el simbolismo se ha utilizado desde muy remoto, desde la antigüedad, ¿no? Los seres humanos usaban símbolos para identificarse, comunicarse. Recuerden que el idioma no estaba muy avanzado y servía para muchas cosas. Y uno de ellos era para identificarse y hacer grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando uno este, quería pertenecer a una tribu, o pertenecer a una familia o a una etnia, tenían sus costumbres y tenían sus ropas y tenían su simbología, y muchos de ellos se identificaban a través de su forma de vestir, aparte de su forma de comportarse, su forma de vestir. Y muchos de ellos inclusive, se veía mucho esto en las batallas, usaban este, banderolas o banners, como queramos llamarle, donde ponían ahí una especie de escudos o diagramas o dibujos para poder identificarse o para que los puedan identificar a ellos, ¿no? Y muchas veces eso servía como una especie de background o una especie de prestigio, por así decirlo, ¿no? Si ese pueblo era reconocido por tal cosa, y si uno llevaba ese símbolo de ese pueblo, entonces como que se atribuía ese tipo de características, ¿no? Eso un poco hablando del simbolismo. Y entonces, en el bautismo, aquí vamos a ver que también hay mucho simbolismo metido en este ritual, ¿no? El ritual del bautismo es, por si no están muy familiarizados con el término ritual, el ritual son todas las actividades protocolares que se hacen para realizar el acto del bautismo, ¿no? Es un ritual, ¿no? Son unos procedimientos a seguir ya predeterminados o estandarizados o puestos de acuerdo o como querramos, ¿no? Es un ritual. Bien, entonces vamos a ver aquí que el bautismo es un simbolismo, ¿no? Y lo vamos a ver también más adelante. Entonces voy a presentar dos láminas primeras en las cuales está descrito todo lo que vamos a explicar a continuación. Lo que estoy tratando de decir es que aquí hay ciertas aseveraciones, ciertas afirmaciones que ya las estoy dando yo por ciertas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir desarrollando durante el tema. Todo lo que está acá, lo voy a desarrollar para comprobar que es cierto, ¿no? De eso se trata el tema, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que por medio del bautismo, o sea, eso quiere decir que si uno decide bautizarse y lo hace, confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Quiere decir que aquí, por fe, creemos de que Cristo vino, murió y resucitó. También damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en la novedad de la vida. Quiere decir que dar testimonio es dar un ejemplo, ¿no? De que nosotros sí aceptamos la muerte del pecado y que a partir de ahí nos proponemos andar en una nueva vida, no la vida anterior. La vida anterior ya pasó y nos comprometemos a seguir una nueva vida. Y entonces nos sigue diciendo que de este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos a Cristo como Dios y reconocemos que Él es el único mediador por el cual podemos ser salvos. También nos dice que a través del bautismo llegamos a ser su pueblo. O sea que nos está afirmando aquí que si no nos bautizamos no vamos a pertenecer al pueblo de Cristo. Y somos recibidos como miembros de su iglesia. También dice aquí claramente, una vez bautizados, ya somos miembros de su iglesia por el mismo hecho de bautizarse.
El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, ¿no? A partir del bautismo ya nos unimos a Él. También es un símbolo del perdón de nuestros pecados y también es un símbolo de que hemos recibido el Espíritu Santo. Recuerde lo que les he dicho previamente, que estas son afirmaciones y esto es lo que vamos a demostrar en el transcurso de esta exposición. También nos dice que el bautismo se realiza por inmersión en agua. Inmersión quiere decir que nos tenemos que introducir o meter debajo del agua completamente y luego salir de ella, ¿no? Y esa inmersión en el agua depende de una afirmación de fe en Jesús. Estas son, digamos, estamos adelantando aquí un poco los requisitos para ser bautizados, ¿no? Tenemos que hacer una afirmación de fe en Jesús. Por eso que dice que el bautismo depende de una afirmación, o sea, es un requisito. Y también de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Creemos en Cristo y también damos muestras de que nos arrepentimos del pecado de nuestra vida anterior. También decimos que el bautismo, el ritual del bautismo, sigue instrucciones en las Sagradas Escrituras. O sea, este ritual se fundamenta en cómo se hacía en la Biblia desde la época de Juan el Bautista, ¿no? Y también la aceptación de sus enseñanzas, ¿no? Bien, ahí están los temas claves principales que también los vamos a ir desarrollando ellos, ¿no? Bien, entonces estas dos primeras láminas nos dicen todo lo que debemos aprender. Una vez que hemos escuchado todo, debemos de salir convencidos de que lo que está dicho en estas dos primeras láminas es cierto, ¿no? Y eso es lo que vamos a demostrar. Bien, empezamos entonces por investigar qué tan importante es el bautismo. Y entonces aquí tratamos de aprender eso a través de una pregunta. Y nos dice, ¿qué ejemplo dio Jesús al iniciar su ministerio? ¿Y qué orden nos dejó? Aquí hay dos cuestiones o dos planteamientos que hay que analizar, ¿no? El primero está en Mateo 3, del 13 al 15. Yo solamente he tomado el último versículo, el 15. Y dice, pero Jesús le respondió. ¿A quién le respondió? A Juan el Bautista, ya lo vamos a explicar. Deja ahora, le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan el Bautista le dejó. ¿Qué está ocurriendo acá? Que cuando Jesús va a empezar su ministerio, él sabe que tiene que primero bautizarse. El bautismo es el inicio de su ministerio. Y eso es un ejemplo que nos da a nosotros. Recordemos que Cristo vino como ejemplo en esta tierra. Si nosotros queremos ganar la vida eterna, debemos ser discípulos de Cristo. Debemos reconocer a Cristo como nuestro único maestro. Y si lo reconocemos como nuestro único maestro y somos sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él hizo y andar lo que Él anduvo. Bien, entonces Juan el Bautista, al reconocerlo, le dice a Jesús que él no lo podía bautizar porque lo reconocía como mayor, ¿no? Como el Hijo de Dios, mayor que él. Y entonces Juan el Bautista le dice, no, al contrario, tú me tienes que bautizar a mí, ¿no? Y Jesús le responde, deja eso ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que Jesús, eso es una muestra más de que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Él no vino a cambiar ninguna ley dada por Dios. Recordemos que la ley de Dios es eterna, ni una jota ni una tilde se cambiará. Dice antes, los cielos pasarán, pero no será cambiado nada de la palabra de Dios. Nada, la ley de Dios es eterna. Y entonces aquí nos está diciendo que es importante que nos bauticemos. Entonces, como Jesús vino a cumplir como ser humano, no como Dios, vino a cumplir como ser humano, entonces era necesario que se bautice. Y era necesario que Juan el Bautista lo bautice por inmersión, como ya lo vamos a ver. Bien, y contestando, ¿qué orden nos dejó Jesús? Porque ya vimos el ejemplo es que él mismo se bautizó. La orden que nos dio fue, por tanto, después del bautizo, lógicamente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí a nosotros? Que como iglesia nosotros tenemos esa misión.
¿Cuál es esa misión? Llevar el evangelio, hacer que la gente entienda el evangelio, se arrepienta y luego se bautice. Y, y los apóstoles los iban a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, seguimos con el tema de cuán importante es el bautismo. Y también lo hacemos a través de otra pregunta. Explique por qué es indispensable el bautismo para obtener la salvación. Ahí tenemos los textos de la Biblia que apoyan lo que estamos diciendo. Y entonces yo he agarrado dos de ellos, son Marcos 16:16, que nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está bien claro ahí, ¿no? Que es indispensable primero creer y luego ser bautizado. ¿Para qué? Para ser salvos. Y el que no cree, lógicamente no se va a bautizar y pues será condenado en los posteriores días, ¿no? Y en Hechos 2:38 nos dice también, cuando Pedro les amonesta y les dice, arrepentíos, ¿no? O sea, que se arrepientan de sus pecados. Y luego de eso, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que luego recibirán el don del Espíritu Santo. ¿No? Aquí está bien claro en estos dos versículos de la Biblia que es indispensable el bautismo para la salvación, ¿no? Y Pedro aquí agrega de que después que somos bautizados, se nos perdonan nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora pasamos a otro tema, es el bautismo. Vamos a ver el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Con eso vamos a empezar. ¿Qué significa la palabra bautismo? Ahí están los versículos de la Biblia que apoyan esto y entonces empezamos. El autor dice que la palabra española bautizar viene del verbo griego baptizo, el cual implica inmersión y que se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo o bajo algo. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. Esto lo dice claramente porque tiene que, digamos, separarse claramente del bautismo que realizan a través de rociamiento, ¿no? O sea, cuando a uno le echan agua y así por gotitas y dicen ya estás bautizado, ¿no? La Biblia no hay ninguna referencia que apoye el bautismo por rociar agua, sino todo lo que vamos a ver ahora en adelante es que la Biblia apoya el bautismo por inmersión en el agua. El Nuevo Testamento no ofrece ninguna evidencia de que el rociamiento fuese alguna vez una práctica apostólica. O sea, que en la época de los apóstoles nadie bautizaba por rociamiento. En verdad, la evidencia apunta en su totalidad al hecho de que esta práctica fue una introducción posterior. ¿Posterior a qué? A la época apostólica. Y aquí tenemos un ejemplo de ello en la época apostólica, en Hechos 8:38, en el caso que el eunuco estaba leyendo la Biblia o los escritos y no entendía, y entonces al pedir ayuda a Dios que no entendía, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? El ángel de Jehová trasladó a Felipe hacia donde estaba el eunuco, ¿no? Y el eunuco comenzó a explicarle, ¿no? Y después de eso, aquí viene el versículo Hechos 8:38, mandó parar el carro, o sea, detuvieron el vehículo donde iban y descendieron ambos al agua, tanto Felipe como el eunuco, y Felipe le bautizó. Luego de eso ya Felipe fue arrebatado por el ángel de Jehová y regresó a su sitio, ¿no? Y el eunuco ya se quedó solo con la explicación de Felipe y con el bautismo además, ¿no? Pero aquí lo que hay que rescatar es que dice claramente que ambos descendieron al agua. ¿Y para qué? Para que Felipe bautice al eunuco, ¿no? Eso es lo que debemos de sacar de este versículo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora el significado del bautismo.
Y aquí hemos puesto 4 principales significados. El símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, el símbolo de estar muerto al pecado y vivo para Dios, el símbolo de consagración al servicio de Cristo y el símbolo de entrada a la iglesia, ¿no? En estas 4 afirmaciones, las vamos a ver una a una, están también los versículos que están apoyando lo que se está diciendo, ¿no? Y aquí claramente ven estas 4, empieza con la palabra símbolo. Por eso es que yo les decía que la Biblia es un libro también de símbolos. Y el bautismo también significa un simbolismo. Y aquí nos está explicando 4 principales, digamos, interpretaciones o consecuencias que puede tener el bautismo, ¿no? Y lo hace a través de símbolos, ¿no? Vamos a ver el primero de ellos, símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Y yo he escogido aquí Romanos 6, 3, 6, 4 y 6, 5, ¿no? El último que se está mencionando ahí, Romanos del 6, capítulo 6, versículos 3 al 5. Nos dice, con pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, ¿qué es lo que está tratando aquí de decir? Que el simbolismo de sumergirte dentro del agua significa simbólicamente que estás aceptando la muerte de Cristo y además estás aceptando que tus pecados sean sepultados para que sean borrados. Y al emerger del agua simboliza de que estás reconociendo que Cristo resucitó y que tú también, como ya te uniste a Cristo, también vas a, digamos, a volver a vivir en la resurrección porque te has acogido a ese simbolismo y seguir a Cristo, ¿no? Y creer en Cristo por fe. Entonces luego vas a tú a renacer nuevamente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la segunda venida de Cristo. El segundo simbolismo es de estar muerto al pecado y vivo para Dios. Escogí Gálatas 2:12 y nos dice que sepultados con él en el bautismo, ¿no? En el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, el cual le levantó a Jesús de los muertos, ¿no? Aquí está bien claramente lo que yo les estaba explicando, ¿no? Que hemos sido juntamente con Cristo en el bautizo muertos, simbólicamente, y resucitados simbólicamente también al emerger de las aguas, ¿no? Bien. El tercero es el símbolo de la consagración al servicio de Cristo. Esto tiene que ver un poco con el mensaje, ¿no? De ir y predicar a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Acá hay otro versículo que nos apoya eso, que es Mateo 24:14, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es claramente el plan de Dios. Ya hemos dicho muchas veces que el plan de Dios se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, con nuestra participación o sin nuestra participación, con nuestro apoyo o sin nuestro apoyo. Los planes de Dios se cumplen. Entonces Dios nos está llamando para que seamos partícipes de su plan, ¿no? Y Él está claramente diciendo que este evangelio será predicado a todo el mundo para que todas las naciones tengan conocimiento de eso. Y una vez que se cumpla todo esto, vendrá el fin, vendrá la segunda venida de Cristo. Bien, y el último simbolismo de los 4 principales, no quiere decir que sean 4 nada más, ¿no? Estamos hablando de 4 principales nada más.
Nos dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es cuando los apóstoles bautizaban, ¿no? Y en Hechos 2:47 también nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, esto nos está diciendo claramente que una vez bautizado, significa simbólicamente que ya entramos a su iglesia, que ya somos miembros de su iglesia, que somos discípulos de Cristo, ¿no? Bien. Y ahí están los versículos, pues, que están apoyando lo que nosotros decíamos, ¿no? Bien, siguiendo con el significado del bautismo, vamos a resolver otra pregunta que dice, ¿puede salvar el bautismo o solo es un requisito para ser salvo? ¿No? Aquí hay como que dos preguntas, ¿no? ¿Nos puede salvar el bautismo? O sea, que una vez que ya somos bautizados, ¿ya somos salvos? O nos pregunta también, ¿o solo es un requisito más para ser salvo? Esa es la pregunta clara, ¿no? Entonces, aquí está en Hechos 16, los versículos del 31 al 33, y los vamos a leer. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos, ¿no? Esto es un pasaje de Pablo y Silas cuando estaban prisioneros y hubo un gran terremoto donde se cayeron las paredes, se libraron las cadenas y el carcelero, el jefe de los carceleros, al ver todo esto, fue por su espada y se iba a suicidar porque sabía que si los dejaba escapar, lo tenía que pagar con su vida. Entonces Pablo ahí le dice que no se mate, que no se preocupe, que todos estaban ahí, que nadie había escapado. Y entonces ahí entran en conversación y Pablo ya le explica y el carcelero, una vez que entiende, le dice, ¿y cómo puedo ser salvo yo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Y entonces ahí Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Bien, entonces aquí podemos deducir que el bautizo es uno de los que el bautizo es uno de los requisitos para ser salvo. Antes de ese requisito está creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora los requisitos para el bautismo. Y también aquí vamos a exponer 4 principales. Por supuesto que hay más, pero estos 4 son los que podríamos tenerlos como principales y para poderlos tener más a la mente y aprenderlos, ¿no? El primero de ellos es la fe, ¿no? Que ya hemos adelantado, fe en Cristo. El segundo es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? De nuestros pecados, de nuestra vida pasada. El tercero es llevar fruto del arrepentimiento, ¿no? Hacer acciones consecuentes con el arrepentimiento. Y el cuarto es conocer de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a analizar cada uno de ellos. El primero, de fe, lo vamos a apoyar en todos los versículos que dicen ahí, y yo he escogido Hechos 18:8. Y Crispo, ¿quién es Crispo? Ahí lo dice, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor él con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, también creían y fueron bautizados, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que al momento de recibir Crispo el evangelio, él creyó por fe, él y toda su casa, y también fue testimonio o ejemplo para todos los demás corintios, o todos los demás, no necesariamente, sino muchos, dice, no todos, perdón, y muchos de los corintios, que también oyeron y vieron eso,
creyeron y también fueron bautizados. Entonces, el primer requisito es tener fe en el plan de salvación, ¿no? En Cristo. El segundo requisito es el arrepentimiento. Aquí tenemos Hechos 2:38, donde Pedro les aclara, casi textualmente les dice y con mucha aseveración: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Este es otro requisito para bautizarse. Si uno no se arrepiente de sus pecados y se bautiza, se está bautizando solamente como que se metiera en el agua y saliera, y eso realmente no es el bautizo. El bautizo tiene que ver juntamente con recibir los dones del Espíritu Santo también. Y recibir los dones del Espíritu Santo tiene que primero arrepentirse, ¿no? Y recuerden que esto del Espíritu Santo, pues, también es simbolismo de Jesús. Recordemos un poco qué pasó en la escena o en el episodio cuando Jesús fue bautizado. Dice que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Y mencionó las palabras que nosotros ya conocemos, ¿no? He aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, ¿no? Entonces, ese simbolismo de aparecer el Espíritu Santo también simboliza que si nosotros nos vamos a arrepentir verdaderamente de nuestros pecados, vamos a recibir también el don del Espíritu Santo. Los frutos del arrepentimiento, esto es lo que yo les mencioné antes, que si nosotros nos arrepentimos, significa que tenemos que dejar la vida pasada. Si hacíamos cosas que no estaban correctas, debemos de eliminar esas cosas correctas y comenzar a hacer las cosas en forma correcta, actuar en forma consecuente con ese arrepentimiento. Entonces aquí Mateo 3:8 nos dice, después que nos hemos arrepentido: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hacer acciones concordantes con nuestro propósito de haber abandonado nuestra vida anterior y empezar una nueva vida sin pecar, ¿no? A eso exactamente se refiere, ¿no? Y vamos a ver el último, conocimiento de la Biblia. En Mateo 28:20 nos dice, y que es el último versículo de Mateo, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice Jesús a sus discípulos ya pronto para irse, ¿no? Al cielo nuevamente, ¿no? Que Él les dice que enseñen, que adoctrinen a todos. ¿En qué forma? Mandándoles a que guarden todo lo que Él ha mandado, o sea, su ley. Y que Él va a estar acompañándolos en todo momento hasta el fin del mundo. O sea, tenemos que conocer de la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia para saber cuáles son las cosas que Cristo ha mandado que guardemos. ¿Cómo las vamos a saber? ¿A través de que otros nos digan las cosas o tenemos que aprenderlas por nosotros mismos? Bueno, los hermanos mayores simplemente nos van a dar un apoyo, ¿no? De algo que debemos aprender, pero la responsabilidad es enteramente individual. Cada uno tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras, aprender de ellas directamente. Lo que otros hermanos puedan enseñarles a ustedes debe ser referencial. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de estudiar personalmente la Biblia. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Bien. Siguiendo los requisitos para el bautismo, vamos a contestar esta pregunta. ¿A qué edad debiera una persona estar lista para el bautismo? Ahí están los versículos que apoyan esto, pero primero vamos a estudiar lo siguiente. Los individuos pueden ser bautizados si es que cumplen los siguientes requisitos. El primero,
Si tienen edad suficiente para comprender el significado del bautismo. Les estoy diciendo que la responsabilidad de la salvación es individual y si uno no tiene edad suficiente como para entender el significado del bautismo, vano es bautizarse, porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, bautizar a niños, bebés, que no tienen ni idea de lo que significa, pues no es un compromiso personal, ¿no? Y ese es el primer requisito. El segundo, si se han entregado a Cristo y están convertidos. O sea, si no tienen la edad suficiente como para entender qué significa el bautismo, menos van a entender entregar su vida, su corazón a Cristo y convertirse, dejar su vida pasada y entrar en una vida nueva. No lo van a poder hacer. Tercero, si comprenden los principios fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del cristianismo? Ya lo dijo Cristo, ya. Amad a Dios y a tu prójimo como a ti mismo y llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos son los principios fundamentales del cristianismo. Y el cuarto es si entienden el significado de ser miembros de la iglesia. O sea, una vez bautizados ya hemos dicho que somos miembros de una iglesia, pero ¿qué responsabilidad nos atañe ser miembros de la iglesia? La responsabilidad es cumplir las órdenes y mandatos que Cristo ha dado a su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de la iglesia, por tanto, ese mandato también nos atañe a nosotros, ¿no? Nos compromete a nosotros también. Y aquí he puesto algo en rojo, que es lo contrario a lo que está en azul, y es una advertencia más que nada, ¿no? Nos dice, una persona hace peligrar su salvación únicamente si al llegar a la edad de la responsabilidad personal, rechaza la influencia del Espíritu Santo. Bien. El fruto del bautismo vamos a ver ahora. Y entonces contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué efecto produce el bautismo? O sea, ¿qué va o qué voy a experimentar yo cuando me bautice? Entonces aquí Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:2, gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, vamos a obtener gracia y paz mientras estemos en esta vida terrenal. Y en Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el bautismo produce eso, que a través del Espíritu Santo podamos ir buscando la perfección progresivamente para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Bien. Hasta aquí es todo lo que nos da el autor sobre el bautismo y quisiera yo ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran apoyarnos. Sean bienvenidos cualquiera. Bueno, definitivamente cada uno tiene su Jorge, experiencia. no te escucho, espérate, ¿ya? Se ¿Me me apagó escuchan? ya, ahora sí, se me apagó Ah, mi ok. parlante, ya. No, lo que decía es que cada uno tiene una experiencia dentro del bautismo, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia católica, el único bautizado, el único adventista dentro de mi familia soy yo, ¿no? Pero cosa curiosa cuando mis padres, o sea, eran muy niños, nunca me bautizaron, ¿no? Y yo recién, a la edad de los 16 años más o menos, me bauticé en la iglesia católica, porque ya, o sea, mis padres ya, antes que salga del colegio, tenía que bautizarme por ahí. No, no, ya. Y año tras año se pasaba y se pasaba, pero no me bautizaban, ¿no? Hasta que ya pues llegó el quinto año y mi papá, no, tienes que bautizarse. Y bueno, me bautizaron ellos. Sin decidirlo, ¿no? Sin decidirlo. Sencillamente fue una actividad más, digamos, dentro de mi vida. Pero bueno, gracias a Dios, pude conocer la iglesia adventista y me bauticé en la iglesia adventista y definitivamente pues la experiencia del bautismo dentro de la iglesia adventista es una experiencia gratificante, ¿no? Que te llena, pues, ¿no? Porque
porque encuentras pues lo que uno está buscando, ¿no? Entregarse a Cristo, ¿no? Y definitivamente con todo lo que te hemos escuchado, Samuel, pues uno refresca, por mi parte, ¿no? Por nuestra parte uno refresca todo lo que ha vivido, ha sentido y ha estado pasando día a día cuando uno estuvo previo al bautismo y ya después en la experiencia cristiana, ¿no? Eso quería comentar, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias por tu testimonio, tu comentario. Y a ver, Walter. Sí, en el libro de los Hechos, yo hago referencia bastante al libro de los Hechos porque eso es lo que estoy leyendo casi así repetidamente, ¿no? Y hay una parte en el libro de los Hechos, exactamente está en Hechos, no, eso está en Juan, ¿no? Todavía no está en Hechos. Juan 20:19 hasta el 22, ¿no? Ahí Jesús sopla y como efecto del soplo, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Entonces me estoy preguntando yo, ¿qué relación hay entre el bautismo y el recibir al Espíritu Santo? ¿Es necesario el bautismo para recibir al Espíritu Santo? Le digo, o sea, pregunto esto porque yo particularmente, si bien es cierto, hace algún tiempo creía en un Dios, pero en un Dios un poquito, en un creador que estaba un poquito lejano, ¿no? Pero no hace mucho, creo, ¿no? Creo, convencido de que Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo por todos nosotros, e incluso, ¿no? Hay creo que otros versículos que nos hablan que esa creencia, que esa fe, esa es la que te salva del pecado. No sé si me puedes comentar algo más al respecto. Sí, Walter, mira, no he encontrado exactamente el pasaje que tú me dices. ¿Qué dices? Juan 20:19. Juan 20:22. Juan 20:22. Ah, ya, ok, ahora sí ya lo encontré. Ya. Bueno, yo lo que te puedo decir es no la respuesta exacta, porque tú sabes que no todos tenemos la verdad completa, estamos avanzando en ello, pero sí te podría dar algunas luces como para que tú mismo investigues, para que tú mismo trates de convencerte. No te dejes convencer por nadie, y eso te lo digo yo mismo, ¿no? Ni así hable bonito o sepa mucho. Nunca debes tratar de hacer eso, sino que escuchar para que te lleven a que tú investigues por tu propia cuenta, ¿no? Eso es lo que yo te podría aconsejar por experiencia personal. Y entonces, debido a esa experiencia personal, te digo que yo he tenido muchas dudas, no solamente así la que tú manifiestas, he tenido muchas dudas, ¿no? Y entonces, la única forma de ir disipando esas dudas es entendiendo el sacrificio en la cruz. Lamentablemente, todas las personas que tratan de interpretar la Biblia, lo tratan de separar la doctrina cristocéntrica que nosotros siempre mencionamos y que yo particularmente creo en la doctrina cristocéntrica. Yo me tengo que centrar que todos los pasajes de la Biblia hablan claramente y se refieren a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Si no lo estudiamos y lo aprendemos dentro de ese contexto, estaríamos interpretando sesgadamente. ¿Por qué? Porque quiero interpretarlo literalmente y entonces comienzo a encontrar
versiones de Reina Valera, comienzo a encontrar versiones nuevas internacionales, comienzo a decir de que fue mal traducido porque del griego o del hebreo significa tal y tal otra explicación, y en fin, una serie de argumentos que yo podría pasarme toda la noche hablando para tratar de interpretar cada pasaje de acuerdo a como yo lo pueda entender o como pueda interesar en mi provecho, ¿no? Y eso es lo que debemos de sacar completamente, y todo debemos interpretarlo siempre mirando a la cruz, siempre mirando al sacrificio que hizo Cristo por todos nosotros, por toda la raza humana. Una vez que nosotros visualizamos y entendemos ese sacrificio, logramos entender ese gran amor que tiene Cristo hacia nosotros. Y debemos siempre interpretar que todo acto o acción que Él ha previsto para toda la raza humana, desde antes de su creación hasta después en la vida eterna, todo se basa en el amor de Cristo hacia nosotros, ¿no? Es más, la hermana White nos dice, y eso lo dije el día de ayer y lo voy a repetir, que la hermana White dice que antes de que se creara el mundo, ya Dios sabía que la raza humana iba a pecar y sabía que la única forma de salvarlos del pecado era que Cristo se hiciera humano y viniera a morir por nosotros. Y aún así, sabiendo todo eso, Él tomó la decisión de que sí iba a crear la raza humana. ¿Por qué? Porque ya nos amaba desde antes que naciéramos. Y no se podía Él, digamos, contentar o pensar o imaginar la vida eterna sin la raza humana. O sea, es tanto el amor que nos tiene que no es posible Él continuar o ofrecernos una vida eterna sin que esté presente la raza humana, ¿no? Y entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese mensaje que es el Evangelio, es el que nosotros debemos interpretar toda la Biblia, toda y exclusivamente toda, para no entrar en contradicciones. Entonces, una vez que tengas todo ese concepto claro, recién todas las preguntas que te comiences a hacer, como lo hago yo, siempre lo enfoco dentro de Cristo. Si Cristo me ama, ¿por qué dijo tal cosa? Si Cristo me ama, ¿por qué hizo tal cosa? Si Cristo me ama, ¿por qué no hizo tal cosa? Y así, todo yo lo interpreto siempre mirando ese amor. Mira, si nosotros decimos que el amor de madre es lo más abnegado que hay acá, imagínate el amor de un ser divino que vino a sufrir, a despojarse de su divinidad, a hacerse humano y venir aquí a ser vejado y hasta llegar hasta morir con derramamiento de sangre. Mira, eso no lo hace pues cualquiera, digo yo, ¿no? Eso lo tiene que hacer un ser que su amor es inmensurable, que su amor yo no lo puedo, es tan grande que no lo puedo entender. Y entonces eso es lo único que me imagino yo, que con ese amor Él no nos puede hacer nada de daño y tampoco ha planificado nada que nos haga daño, ni tampoco nos ha pedido algo que no nos favorezca. Es como yo me explico, yo como padre, voy a hacer algo para que perjudique a cualquiera de mis hijos. Yo tengo 4 hijos. Voy a hacer algo para aprovecharme de mis hijos, voy a explotar a mis hijos, voy a hacer maldades con mis hijos. Al contrario, yo sería capaz de dar la vida por mis hijos. Entonces, si yo que soy un ser humano puedo hacer eso por mis hijos, yo me imagino el amor de Dios por hacer eso por toda la humanidad, ¿no? Y entonces, cuando uno logra, aunque sea entender un poquito de todo ese amor, es que recién comienzas a entender con otros ojos a interpretar la Biblia, a interpretarla en el sentido de que no hay nada escrito ahí que sea en contra nuestra. De ninguna manera. Todo lo que está ahí es para enseñarnos, como un padre enseña a su hijo, para que nosotros seamos mejores y al final podamos disfrutar la vida eterna con Él. Mira, no sé si eso te contesto un poco tu pregunta, pero yo no quisiera ponerte una conclusión en tu cabeza.
Yo quisiera siempre que cada uno de nosotros lleguemos a nuestra propia conclusión, pero siempre teniendo ese contexto de llevarlos a todos los cristianos a la cruz de Cristo, ¿no? Y eso es lo poco que he aprendido yo y lo que me está sirviendo para todo realmente, ¿no? Y cuando yo trato de hacer cualquier acción, por mínima o máxima que sea, siempre pienso, mi acción le va a agradar a Dios, estoy siguiendo la ley de Dios, estoy perjudicando a mi prójimo, ¿no? Mientras yo no esté haciendo lo contrario a Cristo, yo voy para adelante. Y con todas mis fuerzas y con todo lo que tengo, voy para adelante y sigo para adelante. No sé, Walter, si me salí un poco o te entendí, no sé si te pude entenderlo, tu inquietud, por favor. Sí, bueno, lo que yo tengo claro es lo siguiente, ¿no? Que el aceptar, creer en el sacrificio de Jesucristo, eso me garantiza el perdón de los pecados, ¿no? Ya, pero si yo quiero llegar al reino de los cielos, como creo que todos quisiéramos, ¿no? Tengo que hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios necesito conocer bien cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Es importante, ¿no? Por eso estudiamos la Biblia, nos empapamos, ¿no? Que de repente yo pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios y me doy con la sorpresa que en realidad no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, conocer la voluntad de Dios es importante, ¿no? Y en eso estoy. Entonces, cuando hablamos del tema del bautismo, o sea, ¿qué tan requisito indispensable es el bautismo para ese propósito? Porque en el Antiguo Testamento no hay bautismo, o por lo menos de lo que he leído no hay bautismo. Juan el Bautista, creo que él es el que empieza a bautizar, pero ahí también no logro entender bien con qué propósito lo hacía, ¿no? Porque él mismo dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después, o sea, refiriéndose a Jesús, él bautizará en Espíritu Santo. Claro, ahí te puedo ayudar un poquito más de repente. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un solo pueblo nada más. Cuando viene Cristo, ya esa posibilidad de que exista un solo pueblo, que son los herederos de Abraham, ya deja de ser un solo pueblo. Se abre, hay una apertura total hacia toda la raza humana. Por eso es que en el Nuevo Testamento el mismo Pablo dice, y en un versículo que ahorita no lo tengo en la mente, pero dice que nosotros nos hacemos merecedores a la herencia de Abraham. Por lo tanto, somos hijos de Dios, ¿no? Y eso ya se da a través del bautismo. Ahora, te digo yo, si el bautismo no fuera necesario, Cristo no se hubiera bautizado, ¿no? Y Cristo, como hemos leído ahí, que le dijo Cristo a Juan el Bautista, cuando Juan le dijo que él no lo podía bautizar porque él era menor que Cristo, Cristo que le dijo, deja eso y bautízame porque así conviene ser, porque así manda la ley. Y entonces él ha venido a darnos ejemplo de cómo debemos conducirnos en esta tierra. Y si él es nuestro ejemplo, tenemos que hacer todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él es nuestro maestro, ¿no? Nosotros somos sus discípulos todos y todos tenemos que hacer lo que nuestro maestro nos dijo que hiciéramos. Y si él se bautizó, pues yo tengo que bautizarme también. ¿Por qué? Porque quiero ser discípulo de ese maestro y quiero hacer todas las cosas que ese maestro hizo, ¿no? Y así se aprendía en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad no habían universidades, no habían colegios, ¿no? ¿Cómo uno iba a ser carpintero? Aprendiendo de alguien que sí lo era, ¿no? ¿Cómo uno iba a ser médico? Pegándose a un médico y aprendiendo lo que hacía el médico. ¿Cómo llegaba uno a hacer puentes, carreteras, juntándose con otros que supieran hacerlo? ¿No? Esa era la forma antigua de aprender. Y entonces Cristo vino a enseñarnos esa forma de aprender. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él vino a hacer en esta tierra.
Y entonces, si él le dijo a Juan el Bautista, deja eso y bautízame porque así conviene ser, y él vino y dijo muy claramente, yo he venido a cumplir la ley y los profetas, no he venido a cambiar la ley para nada. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la ley de Dios? Si el mismo Cristo como humano vino a cumplir la ley, entonces nosotros también tenemos que cumplir la ley, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, ¿no? No sé si alguien quiere apoyar o comentar o tiene otro pensamiento. Walter, conteste. Sí, sí, Jorge. Sí, Samuel. Es que en realidad que el bautismo es la confirmación pública del amor a Dios, ¿no? Yo pienso un poco, ¿no? Jesús, antes de que se bautizara, amaba más, menos a Dios que después de su bautizo. Yo creo que igual, ¿no? Pero él tenía que bautizarse porque es una expresión pública del amor a Dios. O sea, si lo hacemos una semejanza con el matrimonio de repente, ¿no? O sea, cuando uno se casa con la persona que va a vivir toda la vida, ellos se aman, ¿no? Antes del matrimonio se aman, pero con el matrimonio está confirmando públicamente que el amor hacia ella es tan grande que él está decidido a vivir toda su vida. Entonces yo creo que el bautismo es justamente una expresión pública de la fe que tiene uno hacia Jesús, ¿no? Sí, es todo lo correcto. Y además, ese es el primero, la fe nada más. Claro. Después también es el compromiso público de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. O sea, esas 4 principales que están en el tema ahí puesto, ¿no? Así Tengo es. fe en Cristo, me arrepiento, hago los frutos del espíritu del arrepentimiento, y lo último es, lo trato de conocer, lo que dice Walter. Yo leo la Biblia porque quiero conocer a Jesús, y ahí lo dice. Yo, ¿cómo lo voy a amar si no lo conozco? ¿Cómo voy a amar a una persona si no la conozco? Tomando el mismo ejemplo del matrimonio. ¿Cómo voy a amar a una pareja si no, primero la frecuento, converso con ella, comparto algunas cosas? O sea, estoy tratando de conocerla para ver si esa persona puede hacer una vida conmigo. Entonces, yo tengo que conocer a Cristo primero para saber si puedo creer en Él, si puedo tener fe en Él. Y entonces, volviendo a lo mismo, si yo creo y comprendo el tremendo sacrificio que hizo Cristo en Jesús, es cuando ahí recién comienzo a amarlo. Y hago la voluntad de Él, no porque quiero salvarme, no porque quiero la vida eterna, hago la voluntad de Él porque lo amo. Hago la voluntad de Él porque quiero estar con Él, porque sé que Él busca lo bueno para mí y todo lo demás que me puedo imaginar, ¿no? Pero primero tengo que amarlo. Y una vez que lo amo, es como el matrimonio, dices tú, yo tengo que amar a la pareja para luego recién proponerle matrimonio, ¿no? Y si es al revés, la mujer tiene que amar al hombre para recién aceptarle la proposición de matrimonio. Porque si uno de los dos no lo ama, el compromiso no se efectúa de ninguna manera. Entonces, está bueno tu ejemplo, me gusta el del matrimonio, ¿no? Y además Cristo también lo dijo, ¿no? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿no? Ese ejemplo también lo tomó Cristo, o sea que no estamos hablando nada fuera de la Biblia, ¿no? Eso está puesto en la Biblia también, ¿no? Y eso, me gusta ese ejemplo porque está en la Biblia también. Y a nosotros nos gusta siempre hablar de cosas que están fundamentadas en la Biblia. Entonces, tu ejemplo para mí es muy válido y muy cierto, 100%, porque está especificado en la Biblia, ¿no? Walter, ¿qué te parece nuestro Sí, sí, comentario? me estaba preguntando, en los mandamientos no está el bautismo, ¿no? ¿A qué ley te refieres cuando dices que el bautismo está en la ley? Claro, digamos que a través del bautismo nosotros creemos en fe, por fe en Jesús. Y una vez que nosotros creemos por fe en Jesús, es que por ese amor es que obedecemos su ley. Entonces, si no nos bautizamos, no vamos a poder creer en Cristo, no lo vamos a poder amar y no vamos a poder cumplir su ley. La ley es muy difícil cumplirla, porque recuerda que la Biblia misma dice que no hay ni un solo justo,
Solo Cristo ese fue el único justo, el único ser humano justo. Y de ninguno de nosotros hay otro ser humano justo. No lo hay. No lo hay. Entonces, la única forma de ser justos con la ley de Dios es cuando tú logras, digamos, desarrollar ese amor por Cristo. ¿Ya? Entonces, te pongo el mismo ejemplo de Jorge. Mi esposa, cuando estaba viva, me pedía alguna cosa y yo por verla feliz, se lo hacía, lo complacía y hacía hasta más, porque me gustaba verla feliz. Pero ¿ustedes creen que si yo no amaba a mi esposa, yo le iba a complacer lo que me pedía? De ninguna manera. De ninguna manera. Eso no se da. O si lo hacía, sería fingido. No se da. Eso se da por amor. Entonces, lo mismo ocurre con Cristo. Yo quiero seguir la ley de Cristo y entonces la única forma de seguir la ley de Cristo es porque lo amo. Y porque lo amo es que hago su voluntad. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿el bautismo está en los 10 mandamientos? No está, pero como dice Jorge, es un reconocimiento público de que yo creo en Jesús. Y si creo en Jesús, voy a poder amarlo y voy a poder cumplir su ley. Eso significa el bautismo, eso significa el simbolismo del bautismo. No es que esté en los 10 mandamientos, sino que es una manifestación pública de que me estoy arrepintiendo de mis pecados y que estoy comprometiéndome a llevar una vida nueva. Ese es el verdadero significado del bautismo. Yo no me bautizo porque está contemplado los 10 mandamientos. No, no es eso. Es lo que dice Jorge, es el reconocimiento público, no solamente ante los demás seres humanos, sino ante Dios mismo también, ¿no? Ante los ángeles también, ante todo el universo también. Todo el universo nos está mirando. Y entonces, cuando ahí lo dice el pasaje, ¿no? Y uno a uno, el Señor iba anotando los que iban a ser salvos. ¿Quiénes los que se bautizaban? No sé si eso ayuda un poquito más a tu pregunta, Walter. Por favor, siéntete libre, ¿ah? No. Sí, sí, bueno, yo no me he bautizado, pero para serles franco, o sea, yo considero de que a partir de esa convicción que he venido adquiriendo en Dios, veo algunos cambios en mí, ¿no? Y eh, cuando, por ejemplo, se habla de los frutos del Espíritu, que ahí esos frutos, no sé, no hace tanto la alusión al bautismo, ¿no? Sino a la presencia del Espíritu Santo en uno, ¿no? Cómo uno permanece, interactúa con el Espíritu Santo. Eso, ¿no? O sea, cuando dices Dios se va a sentir alegre, Dios se va a sentir alegre cuando te bautices o cuando ve en ti los frutos del Espíritu. Sí, yo creo que ambas cosas van juntas, ¿ah? No se contraponen, ni se contradicen, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí, más bien, yo te diría es de que el bautizo es como el inicio oficial de algo, ¿no? Mira, ve, yo quiero ser, ya, por no tocar mi profesión, ya, arquitectura que está siguiendo mi hijo, ya. Yo quiero ser arquitecto, ya, pero yo antes de ingresar a la universidad que tenga una facultad de arquitectura, yo puedo trabajar en un estudio de arquitectos y comenzar a aprender a hacer planos y comenzar a... Y estoy en camino de ser arquitecto. Pero si sigo en ese estudio de arquitectura y logro aprender todo, ¿ustedes creen que voy a obtener el título de arquitecto? No, porque no hay ninguna entidad oficialmente que me dé el título de arquitecto y finalmente pueda trabajar como arquitecto. No lo hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ingresar a una universidad. ¿Qué tengo que hacer en la vida cristiana? Bautizarme. Y ese es el inicio oficial de que yo quiero abandonar mi vida pasada y quiero empezar una nueva vida. Quiero que además, a través del bautismo, Dios esté más cerca conmigo a través del Espíritu Santo y me dé las fuerzas necesarias para poder cambiar mi vida. No es fácil. No creo que nadie fácilmente pueda lograr eso, pero es el inicio y es progresivo y es más. De repente no nos llegará la muerte antes de que lleguemos a ser santos o perfectos, pero eso lo continuaremos
en la vida eterna ya. Pero la decisión de que nosotros queremos formar parte de la iglesia de Cristo, ya la tomamos, ya estamos, por lo menos los que nos hemos bautizado, y ya estamos convencidos de que esa es la única forma que tenemos para compartir la vida eterna con Cristo, ¿no? Sí, También May. hay que recordar que en realidad solamente con la muerte de Cristo es que nuestros pecados en realidad son tomados por Él para poder nosotros ser perdonados. Entonces, si bien nosotros no, o mejor dicho, si bien el bautizo no estaba consignado como tal en el Antiguo Testamento, el bautizo pasa a ser una cosa nueva desde el ministerio de Cristo, porque Cristo en su tiempo vino con una misión para el perdón de nuestros pecados, o sea, para darnos ese paso de salvación, para ir a la cruz y dejar nuestros pecados pagados, ¿no? Él pagó justo precio. Entonces, allí es que empieza, mejor dicho, Cristo vino con un ministerio que se suma, que no invalida al Antiguo Testamento, pero se suma. ¿Por qué? Porque es con su muerte que nuestros pecados son pagados y nosotros somos comprados con justo precio. Entonces, es así que nosotros pasamos a hacer una cosa adicional que Él hizo y que consideró necesario para que luego pueda recibir el Espíritu Santo. Cuando Él se bautiza, Él recibe el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, hay algunas cosas y el hecho de que se sume al Antiguo Testamento no significa que lo invalide. Y el texto bíblico es claro cuando dice, cuando luego después en el ministerio de Jesús dice, cuando está enseñando a Nicodemo, ¿no? Jesús enseña a Nicodemo, dice, y en todo ese texto de Juan 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo uno puede nacer de nuevo? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahí yo pregunto, ¿a qué se refiere el bautismo de agua? Walter. Sí. ¿A qué crees que se refiere el bautismo de agua? Justo eso también me estoy preguntando, ¿no? O sea, ¿cuál es la Mira, el diferencia? texto bíblico dice así, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo se suma algo nuevo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él recién muere ahí para el perdón de los pecados. Si bien no está contemplado el bautismo en el Antiguo Testamento, es con Cristo que a través de su muerte empieza nuestro perdón de los pecados. Y eso se suma a lo anterior. Entonces, aquí en el texto dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a qué crees que se refiere con que yo te aseguro que quien no nazca de agua? Porque el bautizo del Espíritu Santo, ya sabemos que el Espíritu Santo va obrando en nosotros para poder hacer un trabajo de transformación, de santificación. ¿A qué se refiere el bautismo de agua? Y el bautismo de agua, cuando tú ves los textos, es cuando dice Juan, ¿no? Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Ese es el primer paso. El bautismo de agua es un compromiso público para arrepentirse de nuestros pecados, bajo un acto que se celebra aquí como un bautismo. Eso es lo que Cristo hizo
Y a eso es que nosotros nos pegamos, porque Él lo dejó así instituido. Recuerda también, Walter, que yo te mencioné, pero de repente no muy enfáticamente, que a partir de Cristo también el pueblo de Dios sufre una apertura grande. Ya no es solamente para los judíos, es para toda la raza humana. Y entonces la única diferencia posible para reconocerse como miembros de la Iglesia de Cristo o como discípulos de Cristo es a través del bautismo. Recuerda también, que creo que está en Hechos de los Apóstoles también, una discusión que hubo entre los judíos cristianos y los no judíos cristianos, ¿no? Que los judíos cristianos querían que ellos se circunciden, ¿no? Y eso era un símbolo del pueblo de Dios cuando era solamente para los judíos. Por eso es que ellos llegan a la conclusión de que ya no es necesaria la circuncisión física, ¿no? Ya no es necesaria esa, sino que lo que ahora es necesario es el bautismo y que esa es la única forma de unificación de ambas condiciones de seres humanos, los que venían de la procedencia judía y los que no eran judíos. Entonces ahí es donde se unifica toda la raza humana y ahí es donde toma valor el sacrificio de Cristo para toda la raza humana, ya no solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. Y ese símbolo ya dejó de ser la circuncisión y pasó a ser el bautismo. No sé si eso te ayuda también, Walter. Pero en realidad hay muchas explicaciones, ¿eh? En la Biblia puedes encontrar un montón. Mira, yo me considero limitado en eso y ya te estoy dando un par de ellos, pero si tú sigues investigando vas a encontrar muchas más, ¿eh? Te lo aseguro. Sí, hablando del arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es consecuencia de que una persona se sumerge en el agua, o el arrepentimiento es consecuencia de que habiendo entendido bien la palabra de Dios, comprendes tu condición de pecado y decides no pecar, ya no seguir en eso. Lo segundo, Walter, lo segundo, no te puedes bautizar si no te has arrepentido. El arrepentimiento es un requisito para ser bautizado. Por eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de Cornelio, justo encontré esto en Hechos 10:44, dicen, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. O sea, no hubo bautismo ahí, ¿no? Pero ya el Espíritu cayó, o sea, fueron, en este caso creo que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo tiene muchas tareas, Walter. El Espíritu Santo, por ejemplo, es el que habla a través de nuestras conciencias para producir posteriormente ese arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que te hace ver que tú no estás en el camino correcto, que no estás haciendo las cosas bien. Y entonces, esa es la forma de trabajar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchas, como tiene muchos dones, tiene muchas formas de trabajar, ¿no? Una de ellas es esa, ¿no? Como te digo, hablar a nuestros corazones y sentir la necesidad de Cristo, sentir la necesidad de que necesitamos un Salvador. Sentimos esa necesidad de que nuestro pecado nos está pues corrompiendo nuestra naturaleza humana cada vez más. Entonces, pedimos con angustia una salvación, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo y nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Y luego se procede al arrepentimiento de esa condición y después del arrepentimiento viene la declaración pública, que es el bautismo, que tú abandonas tu condición de pecador, abandonas tus pecados y te comprometes a una nueva vida. No es que inmediatamente ya vives una nueva vida, te comprometes a llevar una nueva vida. ¿Y cómo te comprometes? Como ya lo hemos dicho, a través del amor de Cristo y que por amor tú vas a poder cumplir sus mandamientos, ¿no? No sé si eso aclara un poco más el panorama. Sí, ya se está aclarando cada vez el panorama. Qué bueno, Walter. Yo te
te sigo insistiendo en que sigas leyendo, por favor. No Sí, te sí. contentes con lo que yo te digo. Sigue leyendo, por favor. Bueno, ahí está mi hijo David, o no está mi hijo David por ahí. A ver si tiene alguna pregunta. Si mal no recuerdo, él se bautizó con sus hermanos también. Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hijo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Sí, se Hola escucha bien. David, buenas noches. Sí, David, buenas hola, noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, no, la verdad no mucho que agregar. Este tema sí lo tengo claro porque, bueno, como dijo mi papá, mis hermanos y yo nos bautizamos, ¿no? Así que sí conocíamos bien el tema. Pero no, solamente quizás agregar un poco o comentar, mejor dicho, la experiencia, ¿no? Yo creo que el tema del bautismo es algo, como bien mencionaron, es una decisión personal, ¿no? Y es una decisión que lo tiene que hacer una persona, pues que esté obviamente, que conozca el significado y que sepa el simbolismo que trae y que obviamente la decisión pues es personal, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el mensaje para todos, ¿no? Y más que todo para compartir con las otras personas que usualmente exigen que desde bebés las otras personas ya se bauticen o que porque alguien más está bautizando también lo hagan, sino que simplemente es algo personal, algo muy de ellos, ¿no? Solo eso para compartir. Gracias, hijo, gracias. A ver, voy a abusar de mi confianza y voy a pedirle a Estercita que nos comente algo. Siempre ella tiene algo que nos puede Buenas ayudar. noches, hermanos. Buenas noches. Disculpen, entré un poquito tarde, estuve en una reunión Zoom con la familia Cárdenas, ¿no? Entonces, ahí también me saludé con Miquel. Y, bueno, mi comentario, bueno, yo me bauticé de 12 años. Ya cuando hubo un bautismo, realmente no era muy común en esa época, ¿no? Pero fue uno de los primeros, bueno, de los pocos que yo fui, donde me bauticé, ¿no? Con un pastor allá en Trujillo, y la verdad que no me arrepiento, hermanos, o sea, fue la decisión más hermosa que tomé. Yo siempre iba a la iglesia con mi papá desde que tengo uso de razón, con mi hermanita también, y la verdad que siempre yo sentía mucha paz, mucha alegría, mucha emoción cuando llegaba el sábado, ¿no? Y de ir a la iglesia, ¿no? Y de cantar. Bueno, cuando uno es pequeño, pues nos gusta, creo que más que estudiar de repente o escuchar las historias de la Biblia de parte de los profesores, que siempre ha sido muy ameno, de la mejor manera, siempre nos han dado las clases, y entonces, y también cantar, pues, ¿no? Cantar, orar, ¿no? Ya para el culto divino, nuestras tías nos cuidaban, ¿no? Las hermanas de mi papá, y entonces, y así, ¿no? Así era bonita la experiencia realmente, y yo creo que sí es importante, pues, tomar conciencia, ¿no? De cuando uno toma esa decisión, ¿no? Por qué lo está haciendo, ¿no? Y encomendarse a Dios, pues, ¿no? Eso me parece, ¿no? Lo más importante. Gracias, Estercita. Bien, creo que hemos concluido, salvo que alguien tenga otro aporte, otra pregunta. Y realmente nunca uno deja de aprender, ¿no? Ayer, a pesar de que hemos repetido el tema de ayer, he aprendido cosas nuevas hoy día, ¿no? Y creo que siempre seguiré aprendiendo cosas nuevas, ¿no? A través ya sea a través de las preguntas o a través de lo que me hacen pensar, claro, previa oración. Por eso es que siempre nosotros al empezar y al terminar lo hacemos con una oración. El Espíritu de Dios nos ayuda a que nuestros comentarios nos sirvan a cada uno de nosotros y poder aprender y enriquecer nuestros conocimientos entre nosotros mismos, ¿no? Y con el compromiso de ir a corroborar en la Biblia todo lo que se está diciendo, ¿no? Ese compromiso nunca debemos de dejarlo muy a la ligera, ¿no? Sino siempre debe ser algo muy, muy importante y personal
que podamos siempre, todas las dudas, contrastarlas con la Biblia, ¿no? No dejar que nadie forme criterio en cada uno de nosotros, ¿no? Sino que lo que podamos escuchar sea una luz menor o una ayuda para poder investigar, ¿no? Y poder seguir en nuestro crecimiento. Recordemos que cada uno de nosotros somos distintos y el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros en forma distinta, ¿no? En la forma, pero no en el fondo. El fondo siempre es el mismo, el objetivo siempre es el mismo. Las formas son los que van variando, ¿no? Y eso es lo que no se acomoda las formas a todas nuestras formas de pensar. Entonces, por eso que hay también este libro maravilloso de la Biblia de tener varios pasajes diferentes para poder ir aprendiendo de otros pasajes y que esos pasajes vayan concordando entre ellos mismos y que no haya contradicciones dentro de ese pasaje y así poder entender mejor lo que Dios quiere que sepamos cada uno de nosotros para conocerlo a Él y como hemos dicho reiteradas veces, conocerlo, amarlo y seguir su voluntad por amor, no por temor. Bien, con eso yo daría por terminada mi participación. No sé si alguien quiera comentar algo más, si no ya nos despedimos con una oración. Bien. Gracias, Samuel, por tu participación. Gracias a todos por su presencia muy bonita y nos hace recordar, ¿no? A los que somos bautizados, ¿no? Todo lo que en su momento aprendimos y lo seguimos estudiando y aprendiendo día a día. Como dice Samuel, día a día seguimos aprendiendo, ¿no? Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de estudiar y nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Tenemos infinidad de cosas por aprender. Nuestra mente a veces es un poquito limitada, ¿no? Pero gracias a los grupos que se arman, gracias a la participación del hermano, gracias a las clases de escuela sabática, aprendemos, ¿no? Aprendemos día a día. Así es. Vamos a terminar con una oración para despedirnos, irnos a descansar y mañana temprano estar ahí en las actividades de la iglesia, ¿no? ¿Desea orar para terminar o Meidín nos acompañas en oración? Sí, claro, oramos. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque en todo momento tú estás ayudándonos. Tenemos certeza, Señor, de que hay muchas cosas que no están claras en nuestras mentes, aún, Señor, como principiantes que nos confesamos en tu palabra. Mi Dios Santísimo, en este camino en el que tú nos enseñas, permítenos conocer más de ti para hacer y seguir los pasos que tú mismo hiciste, Señor, porque confiamos, aunque no entendamos muchas cosas aún, confiamos de que todo aquello, cada paso que tú diste, fue el camino que marcó el sendero hacia el Padre. Mi Dios Santísimo, te pedimos que seas tú quien nos siga enseñando, que seas tú quien siga siendo nuestro maestro, nuestra luz, y con tu Santo Espíritu, Señor, podamos nosotros poder entender tu palabra. Querido Padre, acompáñanos en este tu día y queremos seguir aprendiendo de ti. Te pedimos una bendición especial, Señor, para cada uno de nosotros. Más sobre todo, Señor, por aquellas personas que están pasando dificultades en la salud. Te pedimos, Señor, por el amigo de Jorge, Señor, que está en UCI. Te pedimos, Señor, por la familia del novio de Janet, que, Señor, ellos están dolidos por la pérdida que han tenido. Te pedimos, Padre, también por Alan, por su familia, a cada una de las personas, Señor, que han contraído la enfermedad, dentro de nuestro grupo y fuera de él, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno.
Tú eres quien permite y quien no permite, y respetamos siempre tu voluntad, confiando, Señor, de que tú haces lo mejor para cada uno de nosotros y sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Más en nuestra humanidad, Señor, en nuestra preocupación, queremos entregarte estas cosas a ti para tener el descanso, Señor, de saber de que tú administras, Señor, todas las cosas y nosotros declaramos total dependencia de ti. Mi Dios Santísimo, cada una de nuestras oraciones en nuestro corazón, recíbela, Señor. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por todos los favores que tú tienes con nosotros sin merecerlo. Te damos gracias por la vida de Javier, que tú estás llevando, Señor, de tu mano para testimonio, Señor, a todos cuantos Él conozca de aquí en adelante. Te pido lo mismo, Señor, también para cada uno de nosotros, esa experiencia hermosa de poder llevar el testimonio y la impresión que tú tuviste, Señor, sobre nosotros, en nuestras vidas. Te pido por Walter, te pido por Mario, por Julia, Señor, por cada una de las personas que están conociendo también con nosotros, Señor, aprendiendo y nosotros aprendiendo también de tu palabra. Gracias por traerlos al grupo. Nos hacen investigar mucho más, nos hacen estudiar mucho más, a profundizar, escudriñar, que eso, Señor, es lo que tú quieres, es que escudriñemos tu palabra. Señor, dirígenos en todo tiempo y cuida de cada uno de los integrantes de este grupo. Aunque no hayan sido mencionados, tú conoces a cada uno. Te pedimos todas estas cosas, Señor, y tu compañía sobre todo, un día a día, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces quedamos despedidos. Nos ha dado gusto estar juntos. De verdad que aprendemos cada vez más. Siempre hay preguntas. Hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir buscando, escudriñando, aprendiendo. Y este es un camino que creo que no lo podríamos hacer si no estuviéramos juntos. Y damos gloria a Dios por eso. Porque solitos de pronto no nos haríamos esas preguntas. Ni nos pusiéramos a escudriñar su palabra. Así es. Sí, el ser humano tiene a veces flojera. Pero estas circunstancias realmente nos hacen crecer. Agradezco las preguntas de Walter, que sí, yo también. Que me está incomodando, no lo creo. Más bien yo creo que me hace tener más confianza en mi Dios y me hace reflexionar más y aprender más y estar cada día más preparado. Así que sí, de verdad que son muy enriquecedoras. Walter, sí. Muchas gracias por tus preguntas. Gracias, Walter, de verdad. De nada, más bien yo pensaba que de repente a veces soy un poquito terco con mis preguntas. Pero... No, está bien, Walter, porque sabes que a través de ti el Señor nos dice que hay otras formas de pensar, hay otras formas de analizar las cosas y solamente hay que buscar la verdad en la palabra. Eso es todo. Pero si no nos preguntamos eso, no, como un día me preguntaron y les dejo aquí una cosa para que investiguen más. Un día me preguntaron, ¿cómo puede estar la tierra desordenada y vacía? Si estaba vacía, ¿cómo puede estar desordenada? A ver, para que busquen. Bueno. En fin, cosas así. Dicen que las respuestas están en la traducción. Dicen que está en la traducción del hebreo a los otros idiomas. Sí. Bueno, cosas así. En fin, sigamos creciendo. Un beso para todos. Que tengan un buen descanso. Como otra pregunta, ¿no? Que podría suscitar también, justo le estaba comentando a Jorge. ¿Uno se puede bautizar 2 veces? Claro, ¿no es cierto? Esa es una pregunta de siempre. Esa es una pregunta de siempre.
Y yo solamente puedo responder con el corazón. Creo que mi Dios estaría contento de que si me he pecado tengo que arrepentirme de nuevo y si es público Sí, mejor. ¿no? Claro, así sería Claro. mil veces nos encontramos con el Señor, ¿no? Claro, si el enamorado me saca la vuelta, tiene que reconocer públicamente que lo ha hecho, ¿sí o no? Bueno, que tengan un buen descanso. Qué bueno que no me hicieron esa pregunta. Bueno, no sé, hermano. Ok. Gracias. Cuídense, que descansen. Bien, descansen. Buenas Chao. noches. Buenas noches a Feliz todos. sábado. Feliz sábado Chao, a todos. chao. Cuídense. Chao.